La luna roja colgaba pesada sobre el cielo ennegrecido de Eridia, un planeta donde la vida había aprendido a ser feroz para sobrevivir. La tierra temblaba bajo los pies de soldados exhaustos, y el aire olía a hierro, fuego y miedo. Javier se encontraba entre los pocos humanos que aún resistían en el flanco este, con las manos entumecidas por la empuñadura de su espada, la garganta seca por los gritos de mando, y la sangre, tanto suya como ajena, secándose sobre su armadura rota. Los eridianos eran criaturas salvajes, nacidas para el combate, sus cuerpos cubiertos por placas óseas naturales y una fuerza que dejaba a los humanos siempre en desventaja. Pero Javier no retrocedía. No lo haría. No ahora. No después de ver a tantos de sus compañeros caer uno a uno. Sentía que sus músculos estaban al borde del colapso, pero cada golpe que lanzaba llevaba la rabia de todos sus muertos. En medio del campo devastado, surgió una figura que parecía hecha de sombras vivas. Avanzaba con un paso lento, calculado, mientras el sonido de los combates se volvía lejano, como si incluso la guerra se apartara para dejarle espacio. Caelira, la bestia de Eridia, la más temida de su especie. No era solo una guerrera, era un símbolo. En sus ojos ámbar se reflejaba el fin para cualquiera que se interpusiera en su camino. Y ahora, ella lo miraba a él. Javier tragó saliva, notando cómo su aliento se congelaba ante la sola presencia de aquella mujer. Sus movimientos eran tan felinos como violentos, su cuerpo envuelto en una armadura biológica que respiraba con ella, ajustándose a cada gesto. Sus uñas eran garras. Sus labios estaban entreabiertos, como si su boca ansiara más que victoria. «Eres el último», dijo con una voz grave, casi melancólica. «¡Qué decepción! Esperaba más». «Entonces ven por mí», espetó Javier, con una mezcla de valor y resignación. La lucha estalló como un relámpago. Caelira se movía con una agilidad antinatural, y Javier, más que combatirla, sobrevivía. Paraba apenas a tiempo. Esquivaba por instinto. Su cuerpo reaccionaba con una precisión alimentada por el miedo. A cada choque, sus músculos ardían. A cada paso, sus huesos crujían. El sudor y la sangre le nublaban la vista, pero no dejó de moverse. Ella sonreía entre ataques, como si estuviera disfrutando del desafío. Como si él le provocara algo más que simple respeto. El filo de su hoja rozó el costado de Caelira, y ella se detuvo por un instante. Bajó la mirada, tocando la herida con los dedos. Una gota de su sangre púrpura brilló en su palma. Luego lo miró, con una intensidad que quemaba. «Interesante», susurró. Sin dar tregua, se abalanzó con más fuerza. Javier ya no sabía cómo seguir en pie, pero en un último esfuerzo, cuando su espada cayó de sus manos, sacó la daga que llevaba en el cinturón y, cuando ella se lanzó sobre él, la hundió en su costado con un rugido de desesperación. Caelira se estremeció. Su cuerpo se dobló sobre el de él, su rostro quedó tan cerca que pudo ver sus pupilas temblar. Entonces ocurrió lo impensable, ella lo sujetó por la nuca, y en un gesto que no era de muerte, ni de rabia, ni siquiera de batalla, hundió su rostro en su cuello y lamió la sangre que manaba de una vieja herida abierta. Fue un instante, pero para Javier, se sintió como una eternidad. Un calor extraño le recorrió la columna vertebral, su cuerpo se paralizó mientras aquella lengua rasgaba su carne con suavidad y un susurro surgía de su garganta con un tono quebrado. «Eres mi destino, humano». Javier no supo cómo reaccionar. El dolor, el cansancio y esa extraña declaración lo dejaron helado. Cuando Caelira aflojó su agarre, él la empujó con lo poco que le quedaba de energía, cayendo sobre el barro y alejándose a trompicones hacia la espesura del bosque. Detrás de él, Caelira no lo siguió. Lo miró desaparecer en la niebla, su respiración agitada, su sangre caliente corriendo por el abdomen y el sabor de aquel hombre aún presente en sus labios. Y por primera vez en toda su vida, Caelira no pensó en la victoria, pensó en él. La noche en Eridia no era como en la tierra. Aquí, la oscuridad no ofrecía descanso, sino que pulsaba con vida propia. Los árboles parecían respirar, sus ramas emitiendo un leve susurro, como si compartieran secretos entre ellos. Los animales callaban. Las criaturas salvajes sabían que cuando la luna roja brillaba así, alguien sangraba cerca. Y esta vez, era un humano el que huía, herido y confundido. Javier se adentró en el bosque, tambaleándose entre raíces traicioneras, ramas que cortaban como cuchillas y una niebla espesa que lo hacía tropezar una y otra vez. Su brazo izquierdo colgaba sin fuerza, la herida en su costado le palpitaba con cada paso, y su respiración era un jadeo quebrado. Pero seguía avanzando, como si algo dentro de él, una voluntad que no comprendía, lo obligara a no detenerse.
Finalmente, cayó de rodillas junto a un arroyo que serpenteaba en silencio entre las rocas. Metió la mano en el agua helada y se la llevó al rostro, buscando aliviar el ardor de su piel desgarrada. Las gotas resbalaban por su cuello, y ahí, en ese momento de calma fugaz, recordó. La lengua de ella. El calor de su aliento. La voz. Esa voz. Eres mi destino, humano. No podía entenderlo. No tenía sentido. Había luchado por su vida. Le había causado una herida mortal. ¿Por qué no lo mató? ¿Por qué dijo eso con esa intensidad que aún lo hacía temblar? La noche avanzaba, y con ella, algo más se acercaba. Caelira no caminaba. Deslizaba sus pasos con una elegancia salvaje que parecía casi etérea. Su costado sangraba, pero no le importaba. Desde que probó su sangre, el mundo había cambiado. Algo dentro de su pecho latía diferente. Su cuerpo, entrenado durante años para ignorar el dolor, ahora temblaba ante la simple idea de estar cerca de ese humano otra vez. Él estaba marcado. No por una cicatriz. No por un gesto. Por algo más profundo. Ella lo sentía, lo percibía, como si una parte de su alma hubiese sido arrancada y puesta en él. Era imposible de explicar. Para una guerrera como Caelira, eso era una condena. Lo encontró junto al arroyo, de espaldas a ella, exhausto, inclinado sobre el agua. No había levantado armas. No huía. Solo respiraba, con los ojos cerrados, como si esperara su final. Viniste a terminarlo, dijo Javier, sin mirarla. Caelira se detuvo. El viento agitaba su cabello negro como tinta. La luz de la luna reflejaba sus ojos dorados, ahora más suaves, aunque aún peligrosos. Pude haberte matado cuando estabas en el suelo. No lo hice. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó él, girando apenas el rostro. Su mirada era una mezcla de rabia, miedo y algo más primitivo que ni él sabía nombrar. Caelira se acercó con lentitud, midiendo cada paso como si temiera romper algo frágil. Tu sangre, me quemó por dentro. No he dejado de sentirlo desde que te probé. Me arde el pecho. No puedo pensar en nada más. Quizás es veneno. Quizás los humanos te enfermamos. No sería la primera vez. Ella se detuvo frente a él. Por un instante, el silencio se volvió denso como un velo. Luego, Caelira se agachó, quedando a su altura. Sus rostros a pocos centímetros. No había amenaza en sus manos. No llevaba armas. Solo una herida abierta y una necesidad que parecía más fuerte que la lógica. No es enfermedad. Es algo, más antiguo. Algo que no debería sentir. Javier tragó saliva. Pudo ver que sus pupilas temblaban. Que su cuerpo respiraba más rápido. No era solo deseo. Era una lucha interna, como si cada fibra de ella quisiera abrazarlo y arrancarle el alma al mismo tiempo. No confío en ti, murmuró él. Caelira asintió, sin apartar la mirada. Yo tampoco confío en mí misma. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era una tregua no firmada. Una pausa en medio de una guerra donde dos enemigos compartían el mismo fuego. La noche los envolvió. No hubo más palabras. Solo respiraciones compartidas. Corazones que latían demasiado rápido. Y una tensión que no nacía del odio, sino de algo más profundo, algo que ambos aún no se atrevían a nombrar. Porque aunque ninguno lo dijera en voz alta, sabían que algo se había marcado entre ellos. Y esa marca era invisible, pero ardía como fuego. La lluvia cayó esa tarde sin advertencia, empapando los árboles con un susurro constante que se colaba entre las hojas. El cielo se había oscurecido, y una tormenta de baja gravedad propia de Eridia cubría todo con una niebla densa que brillaba en tonos azules. Javier caminaba bajo el follaje como un espectro herido, el cuerpo aún adolorido, pero sus pensamientos lo quemaban más que las heridas. Desde su encuentro con Caelira junto al arroyo, algo había cambiado en su interior. Dormía mal. Soñaba con su voz, con sus ojos que parecían leerlo por dentro. Soñaba con el calor de su aliento sobre su cuello y despertaba empapado en sudor. No era miedo lo que sentía. Era algo más confuso, más oscuro. Atracción, deseo, peligro. Todo mezclado. Y no lograba arrancársela de la mente. Encontró refugio en una cueva a la ladera de una colina. El interior era estrecho, seco, lo suficientemente profundo como para esconderse, pero aún con una pequeña abertura por donde se filtraba la luz tenue de la tormenta. Preparó una fogata con esfuerzo. Sus dedos temblaban. La humedad lo había calado hasta los huesos.
Se quitó la parte superior de su ropa, la dejó colgando para que secara y se sentó junto al fuego, abrazando sus propias rodillas. Las llamas dibujaban sombras en las paredes, y en esas sombras, él volvía a verla. La forma de sus caderas. El modo en que lo miraba sin miedo. El temblor en sus palabras cuando le dijo que él era su destino. No podía seguir así. No podía permitir que esa criatura, esa mujer, le envenenara los pensamientos. Ella había sido su enemiga. Una asesina. Una fuerza indomable que no conocía piedad. Pero cada vez que pensaba en ella, su cuerpo reaccionaba como si ya no le perteneciera. Horas después, la cueva ya no estaba vacía. Caelira apareció en silencio, como una sombra caminando en puntas de pie. Su silueta mojada por la tormenta se recortaba contra la entrada, y sus ojos brillaban con una luz extraña. No dijo nada al principio. Solo lo miró. Como si ya supiera que él pensaba en ella. Como si sus cuerpos compartieran un hilo invisible que la guiaba directo a él. Javier no se movió. Solo la observó entrar, gota a gota, hasta que la vio de pie frente a la fogata. Llevaba una capa rota sobre sus hombros, pegada al cuerpo. El vapor subía de su piel gris perlada. «Otra vez tú», murmuró él, sin poder ocultar el temblor en su voz. Caelira se acercó con pasos lentos, deteniéndose a medio metro de él. «No puedo quedarme lejos. Lo intento. Pero algo me empuja de regreso. Como si me faltara algo cuando no está cerca». «Eso no es normal», dijo él, sintiendo como su pecho se contraía. «Lo sé. Pero tampoco puedo mentir». Hubo un largo silencio. Solo el chisporroteo de las llamas, y la respiración contenida de dos seres que ya no sabían si eran enemigos o algo completamente distinto. Caelira se sentó junto a él, no frente a él, no como una oponente. Lo hizo con los muslos rozando los suyos, como si el calor de su piel pudiera calmar ambos fuegos internos. «Tú no eres como los otros humanos», dijo en voz baja, mirando las llamas. «Cuando luchamos, cuando tu sangre tocó mi lengua, algo se rompió en mí. Algo que creí muerto hace mucho tiempo. No sé cómo explicarlo, pero no puedo ignorarlo». Javier giró el rostro lentamente hacia ella. Estaba tan cerca que podía oler el aroma metálico de su piel, mezclado con la humedad de la lluvia y un leve rastro salvaje que no era desagradable. «¿Y si esto es una trampa?», preguntó él. «¿Si todo esto es solo un juego para confundirme?». Ella lo miró con intensidad. «Entonces ya me perdí en mi propio juego». Sus ojos se encontraron. Ni uno ni otro se movió durante varios segundos. Solo sus miradas hablaban, cruzando una distancia invisible que se acortaba con cada respiración. Las llamas crepitaban más alto. Afuera, la tormenta rugía, pero adentro solo existía esa cueva, esa tensión, y el temblor que comenzaba en la piel y terminaba en el alma. Caelira levantó una mano despacio, rozando su mejilla con la yema de los dedos. Fue un toque leve, apenas un soplo, pero Javier cerró los ojos por reflejo. El calor que sintió no venía del fuego. Era el contacto de algo que no entendía pero que lo devoraba desde dentro. «Podría matarte ahora», susurró ella, sin apartar la mano. «Pero no quiero». Él la miró, y su voz fue casi un ruego. «No juegues conmigo». Caelira se inclinó hacia él, tan cerca que sus labios casi se tocaban. Su voz era un aliento sobre su piel. «No estoy jugando, Javier». Y entonces el mundo se inclinó. No fue un beso suave ni dulce. Fue un choque inevitable, una descarga que los estremeció a ambos. Sus bocas se encontraron con una furia contenida, como si todo el deseo, la confusión, la rabia y la necesidad reprimida se liberaran en ese instante. Ella lo empujó contra la pared de roca con un gemido sordo. Él la sujetó por la cintura con fuerza. No había espacio para dudas. Solo dos cuerpos ardiendo en medio de una guerra. Cuando se separaron, ambos jadeaban, con la frente apoyada el uno contra el otro. «¿Qué está pasando entre nosotros?», preguntó él, sin aliento. «Algo que ninguno de los dos puede detener», respondió ella, aún con los labios rozando los suyos. Esa noche no durmieron. Ni por frío, ni por miedo. Durmieron poco porque el calor entre ellos no los dejó separarse ni un instante. La madrugada se filtraba tímida por la boca de la cueva, trayendo con ella un aire más fresco, más nítido, como si el planeta mismo respirara distinto después de la tormenta. Javier despertó primero. Abrió los ojos lentamente, con la piel aún sensible por el contacto, el cuerpo entumecido por la piedra, pero el pecho latiendo con una calma que no recordaba haber sentido en meses. Caelira dormía a su lado.
no como una criatura de guerra, no como una amenaza. Dormía envuelta en su propio cuerpo, con la cabeza apoyada sobre el pecho de él, el brazo cruzándole el torso, como si el calor de Javier fuera su escudo. Y era tan extraño, porque no había en ella ningún rastro del monstruo que temía días atrás. Su respiración era suave. Su piel ya no ardía como una furia contenida, sino que parecía absorber la suya, buscarla, como si él fuera su fuente. Javier no sabía qué hacer con eso. Su mundo, sus certezas, su entrenamiento, todo le decía que estaba cometiendo un error. Que debía apartarla, que debía prepararse para huir, que no podía confiar. Pero la realidad, la nueva realidad, era que su corazón se sentía más tranquilo con ella dormida sobre su pecho que en cualquier otro lugar del universo. Cuando Caelira abrió los ojos, lo miró con la lentitud de quien no quiere romper la magia de un momento. Sus pupilas se contrajeron por la claridad, y un gesto casi imperceptible cruzó su rostro: vulnerabilidad. «Aún estás aquí», susurró. «Pensé que eras tú quien podía matarme si intentaba moverme». Ella sonrió. No una sonrisa de batalla ni de ironía. Una sonrisa verdadera, silenciosa, cargada de esa confusión que ambos compartían. «Me siento extraña. Como si mi piel no fuera mía». «Yo tampoco entiendo nada», respondió él. «Pero no puedo negar lo que siento. Aunque me aterra». Caelira se incorporó lentamente, sentándose sobre sus piernas cruzadas. La herida en su costado aún no había cerrado del todo. Era una línea púrpura que parecía vibrar con un pulso propio. Javier se incorporó también. Al verla tocarse la herida, sin quejarse ni apartar la mirada, sintió una punzada en el estómago. «¿Duele?» «No», dijo ella con voz baja. «Quema, como si algo dentro de mí intentara recordar lo que significa pertenecer a alguien». Javier frunció el ceño. «¿Eso significa algo para ti?» Caelira bajó la vista. Por un momento, parecía más humana que cualquier otra cosa. Su espalda, recta y orgullosa, ahora temblaba apenas. Su voz se volvió más grave. «En mi cultura, el vínculo de sangre no es solo una metáfora. Cuando uno de los nuestros prueba la esencia de otro ser y su cuerpo reacciona, se considera una señal. Un llamado profundo. Una unión imposible de rechazar. No sucede a menudo. Yo nunca lo había sentido. Hasta ti». Javier la miró largo rato. El fuego había muerto hacía horas, pero el calor persistía. «¿Y qué significa eso exactamente?» Caelira lo miró de frente, sin parpadear. «Significa que lo quiera o no, estoy ligada a ti. Que si algo te pasa, yo lo sentiré. Que si mueres, algo en mí morirá contigo. Que si sufres, mi cuerpo lo sabrá. Y que si alguien intenta dañarte, lo destruiré». El silencio cayó como una piedra pesada. Javier tragó saliva. «No pedí eso». «Tampoco yo», respondió ella con una calma tensa. «Pero no puedo deshacerlo. Y si pudiera, no estoy segura de querer hacerlo». Se acercó lentamente. Sus dedos tocaron su mejilla, pero no fue una caricia dulce. Fue un gesto de aceptación, de fuego contenido. «No soy débil. No soy humana. No sé cómo amar como ustedes. Pero si hay algo que aún puedo ofrecer, es mi lealtad. Mi cuerpo. Mis armas. Mi furia. A ti». Javier sintió un nudo en la garganta. No por las palabras, sino por la mirada. Porque ella no las decía como una declaración romántica, sino como un juramento antiguo, sagrado, imposible de romper. «¿Y si no lo acepto?», preguntó él, bajando la voz. Caelira inclinó el rostro hacia el suyo. Sus labios rozaron su frente con suavidad, como una llama que no quema. «Ya lo aceptaste cuando sangraste por mí». El resto del día lo pasaron juntos, en silencio, curando heridas, compartiendo comida robada de antiguos suministros y durmiendo en turnos. Caelira no se apartaba demasiado. Vigilaba la entrada de la cueva, atenta, con los músculos tensos, como si esperara un ataque inminente. Y lo que ninguno de los dos sabía, es que tenía razón. Al anochecer, una sombra cruzó el cielo con un silbido grave. Era una nave exploradora, con los colores del ejército eridiano. El rugido de sus motores sacudió la tierra, y los sensores pronto detectarían la señal biológica de un humano vivo, junto a una de los suyos. Javier sintió el corazón acelerarse. Nos encontraron. Caelira se volvió hacia él, el rostro endurecido por la determinación. «Entonces empieza la verdadera prueba. Yo no te dejaré». Él la miró, sintiendo que por primera vez en su vida, alguien decía esas palabras y hablaba en serio.
Y no era humana. Pero tampoco era solo una guerrera. Era su guardiana. Y quizá, su destino. La tierra vibraba con la furia de motores antigravitacionales mientras columnas de humo empezaban a alzarse entre los árboles. Javier y Caelira observaban desde una hendidura en la roca, ocultos bajo las sombras de la cueva. La nave exploradora no era solo una patrulla de reconocimiento. Iba armada. Y ya había descendido un pelotón completo de soldados élite eridianos, moviéndose con precisión por el terreno, con los visores brillando como ojos de espectros. Javier sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Están buscando señales de vida. No falta mucho para que encuentren la nuestra, murmuró. Caelira no respondió de inmediato. Su mirada se clavaba en el horizonte, en cada movimiento de los soldados, sus músculos tensos como cuerdas de acero. Algo en su expresión había cambiado. La suavidad de la noche anterior había desaparecido. Lo que quedaba era la guerrera, la letal, la implacable. Pero esta vez, toda esa violencia no iba dirigida contra él, sino por él. Van directo a la cueva, añadió Javier. Si nos quedamos, nos rodearán. No nos quedaremos. Caelira se incorporó lentamente. Apretó los puños. Sus garras se desplegaron con un chasquido suave, y la herida en su costado pareció iluminarse, vibrando con el calor de su sangre. ¿Piensas luchar sola? No. Lo miró a los ojos. Voy a luchar contigo. Javier tragó saliva. Sabía que no estaba preparado para enfrentar un pelotón de soldados eridianos, pero también sabía que si intentaban huir, los cazarían como animales. Respiró hondo. Se levantó. Tomó su cuchillo, oxidado y manchado de batallas pasadas, y asintió. Entonces vamos. No hubo palabras de despedida. No hubo estrategia compleja. Solo dos seres unidos por un vínculo invisible, saliendo del refugio para enfrentar al infierno. El primer impacto llegó con el rugido de una granada de pulso. La explosión sacudió la ladera, y los soldados giraron en dirección al sonido. Fue la señal. Caelira se lanzó como un relámpago, atravesando la maleza con una velocidad imposible, y se abalanzó sobre el primero con una elegancia brutal. Sus garras rasgaron el casco enemigo, hundiéndose en su cuello antes de que pudiera gritar. Javier lo siguió, no con la misma agilidad, pero sí con una determinación feroz. Se cubrió tras un tronco caído y arrojó su cuchillo directo a la garganta del segundo. La sorpresa fue su mejor arma. En menos de un minuto, ya había dos cuerpos en el suelo. Pero los demás reaccionaron rápido. Objetivo humano localizado. Traidora presente. Gritó un comandante por el comunicador, mientras las balizas se iluminaban de rojo. Los rayos de plasma comenzaron a cortar el aire. Javier rodó por el suelo, esquivando por poco una descarga que carbonizó el árbol a su lado. Caelira se abalanzó sobre otro soldado, lo desarmó, y usando su arma como proyectil, disparó a dos más antes de lanzarla contra el rostro del siguiente. Los enemigos rodeaban el claro. Ya no eran solo 5 o 6. Eran más de una docena, coordinados, y con una orden clara: eliminar. Caelira rugió. Fue un sonido gutural, profundo, ancestral. No era solo un grito de batalla. Era una advertencia. Un canto de muerte. Su cuerpo brillaba con un resplandor débil, casi místico. Javier la vio moverse con una ferocidad que rayaba lo sobrenatural. No luchaba por orgullo. No por victoria. Luchaba por él. Javier retrocedió hacia una roca, disparando una pistola térmica que había tomado de uno de los enemigos. No tenía puntería perfecta, pero cada disparo que lograba conectar abría espacio para que Caelira continuara su avance. Y entonces la situación se torció. Una nueva figura emergió de entre los soldados. No llevaba casco. Su rostro estaba marcado por líneas de batalla y una mirada de hierro. Caelira, gruñó. ¿Así recompensas todo lo que se te dio? ¿Protegiendo a un animal? Caelira se detuvo en seco. No me hables de lealtad, Marbeck. Tú nunca entendiste lo que significa elegir por voluntad propia. No tienes voluntad. Tienes una marca. Y esa marca te condena, replicó el comandante, desenfundando un sable largo que ardía con energía líquida. Javier lo reconoció al instante. Marbeck, general de campo, uno de los peores torturadores de humanos capturados. Caelira se adelantó lentamente. Los soldados retrocedieron, creando un círculo amplio. Te juro esto, Marbeck, dijo ella, con voz de acero. Si lo tocas, si siquiera lo miras con intención de daño, no quedará carne en tus huesos que no arda.
Marbeck soltó una carcajada, pero fue corta. La vio moverse. Lo siguiente ocurrió tan rápido que nadie pudo intervenir. Caelira se lanzó contra él con un rugido que parecía rasgar el tejido del aire. Marbeck bloqueó el primer golpe, pero el segundo le quebró el brazo. El tercero lo arrojó al suelo. El cuarto fue un rodillazo en el estómago que lo dejó sin aliento. Y cuando intentó levantarse, ella ya tenía una garra en su garganta. Él es mío, dijo, con los ojos encendidos. Mi vínculo. Mi destino. No te atrevas. Y lo dejó inconsciente. Javier, jadeando, se abrió paso entre los cuerpos. Tenía cortes en los brazos, la ropa rota, pero estaba vivo. La miró. Ella, cubierta de sangre ajena, se giró lentamente hacia él. Sus ojos aún ardían. ¿Estás herido? Solo el orgullo, contestó él. Caelira caminó hacia él, sujetándolo por el rostro. Lo miró como quien encuentra un sol en medio de la noche. Juraste protegerme, dijo él, con una sonrisa débil. Y lo haré, susurró ella. Hasta que este mundo se quiebre. Javier la abrazó. Ella no retrocedió. Se abrazaron bajo un cielo gris, rodeados de muerte, pero vivos. Y juntos. El campo de batalla quedó en silencio. Solo el sonido lejano del viento rozando las copas de los árboles, el zumbido apagado de las naves abandonadas en modo de espera, y el crujir de ramas quebradas bajo el peso de los cuerpos inertes interrumpían aquella paz inesperada. Los soldados eridianos que no habían caído huyeron tras ver a su comandante derrotado por alguien de su propia especie. La presencia de Caelira, erguida sobre el cadáver de Marbeck, era una declaración más potente que cualquier bandera. Javier permanecía a su lado. Estaba cubierto de tierra, sangre seca y sudor, pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva. Ya no era un hombre que huía. No era un fugitivo ni una simple víctima de guerra. Había enfrentado su miedo, su deseo, su propia humanidad, y había elegido quedarse. A su lado. Caelira respiraba agitada, el pecho subiendo y bajando bajo la armadura orgánica que aún pulsaba con el calor de la batalla. Lentamente, se giró hacia él. Su rostro, aunque endurecido por la lucha, mostraba algo más. Una ternura apenas nacida. Un resplandor que nada tenía que ver con la guerra. Podríamos huir, dijo Javier, con la voz ronca por el esfuerzo. Subir a esa nave y desaparecer. Buscar otro planeta. Otro comienzo. Ella se quedó en silencio. El viento agitó su cabello, manchado de barro. Luego, dio un paso hacia él y le tocó el pecho, justo donde sentía el latido acelerado. Podríamos, murmuró. Pero ya no quiero huir. Ni de mí, ni de lo que siento por ti. Javier le sujetó la mano, firme, y la llevó a su rostro. ¿Sabes lo que me asustaba más de ti? ¿Mi fuerza? No. Que te sintieras tan viva a mi lado, que me olvidara del resto del universo. Caelira sonrió, y fue una sonrisa que desarmaría imperios. No quiero que me olvides, susurró. Quiero que me mires cada día como lo estás haciendo ahora. Como si fuera real. Como si, a pesar de todo, tú y yo fuésemos posibles. Él no contestó con palabras. La besó. Un beso lento, profundo, con los labios cargados de una verdad que no necesitaba ser explicada. No había promesas en voz alta, ni juramentos innecesarios. Solo estaban ellos, conectados por algo que no necesitaba entenderse para existir. Un vínculo nacido de la guerra, de la sangre, del deseo, y del amor. Los días siguientes los encontraron en constante movimiento. Recuperaron suministros de la nave abandonada, inutilizaron los rastreadores y desaparecieron de los sistemas de detección. Los altos mandos eridianos, humillados por la deserción de Caelira, decidieron ocultar el fracaso, temerosos de que se supiera que uno de los suyos había elegido al enemigo. Pero ellos ya no eran parte de esa guerra. Construyeron una cabaña cerca del valle donde las tormentas no llegaban. Allí, la vegetación era densa y el cielo se abría por las noches en un espectáculo de estrellas imposible de describir. Caelira comenzó a cambiar. Su cuerpo, antes preparado solo para la lucha, se adaptó a una nueva vida. Aprendió a cultivar, a construir, a descansar y a amar. Javier también cambió. Sus pesadillas se hicieron menos frecuentes. Su sonrisa se volvió más real. Ya no soñaba con fuego, sino con el tacto de su piel, con la forma en que ella lo despertaba cada mañana, susurrándole en voz baja con ese acento alienígena que él empezaba a reconocer como hogar. Una noche, mientras contemplaban el cielo acostado sobre una manta improvisada, Caelira habló.
¿Y si algún día vienen por nosotros? Javier la abrazó por la cintura y escondió el rostro en su cuello. Entonces tendrán que enfrentarse a los dos. Y no sabrán lo que les espera. Ella soltó una risa baja, ronca, que le recorrió todo el cuerpo. Somos una combinación peligrosa. La mejor, dijo él, y la besó de nuevo. Pasaron meses, luego años. Nunca volvieron a Eridia. Ni al frente de batalla. Su historia fue borrada de los archivos militares. Pero en el borde de una galaxia olvidada, un humano y una guerrera vivieron lo que nadie creyó posible. Y cuando la muerte vino, lo hizo sin violencia. Lo hizo en la vejez, mucho tiempo después, cuando sus manos aún se buscaban al despertar, cuando sus corazones aún latían al mismo ritmo. Porque ella no fue solo su enemiga. Fue su destino. Y él, el suyo. Para siempre.